Voy a grabar. Vale. Entonces, bueno, me avisas cualquier cosa si no me escuchas, me escuchas bien, me escuchas mal, pues, para que eso estamos. Entonces, mira, la estequiometría es una parte de la química que se enfoca netamente en la parte de cálculos, ¿vale? La parte de cálculos respecto a ecuaciones o reacciones químicas, ¿ya? Entonces, ¿vale? Entonces, aquí te lo dice, es parte de la química encargada de todos los cálculos implicados en una reacción química. Ya sea que estás calculando de mol a mol, de mol a gramos, de gramos a mol, de gramos a átomos, de gramos a moléculas. Simplemente tú vas a tomar en cuenta esto como un cálculo, ¿ya? Y es más que todo la parte más algebraica, la parte más matemática. Entonces, por ese lado, todo bien. Entonces, como aquí te dice, es la parte que está encargada de los cálculos implicados en una reacción química. Para esto nosotros debemos conocer una reacción química. Debemos conocer los tipos de reacciones químicas, eh, que si nos dicen, por ejemplo, de forma hablada, por ejemplo, se tiene X sustancia con X sustancia y produce Y sustancia, nosotros debemos tener en la capacidad de poder plantear de forma literal lo que nos están diciendo en una ecuación. Entonces, eso siempre va a ser lo importante aquí. Y otra cosa, que toda ecuación química o reacción química debe estar balanceada. Ya vamos a ver qué es el balanceo, ¿ya? Eh, pero pensemos en esto, que si yo hago reaccionar una molécula de algo con una molécula de otra cosa, es verdad, va a haber una reacción química, va a haber una transformación de los enlaces y va a producir algo totalmente diferente, pero los átomos como tal, la parte fundamental de la materia, ya sea que tengas carbono, que tengas nitrógeno, que tengas oxígeno, que tengas flúor, azufre, lo que sea, siempre se va a mantener. Es decir, la identidad de esa sustancia no va a cambiar. O sea, vas a tener átomos, átomos y átomos y debe haber un balance entre los átomos. Es decir, si yo empecé con 5 átomos de carbono, yo tengo que terminar con 5 átomos de carbono. No puedo tener uno más, uno menos. Y es por eso que viene la famosa frase de Lavoisier que dice que la materia o la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O como él lo puso, podemos expresarla como un axioma incontrovertible que establece que en todas las operaciones del arte y la naturaleza, nada se crea. Existe una cantidad igual de materia, tanto antes del átomo como después del experimento. Así siempre va a ser. Es decir, vamos a verlo más sencillo. Si yo tengo 5 panes y tengo 5 rodajas de queso y tengo 5 láminas de jamón, voy a producir 5 sándwiches, que de igual forma van a estar compuestos de 5 panes, 5 rodajas de queso y 5 láminas de jamón. Es decir, pasé de materias primas a un producto, en este caso un sándwich. Y eso siempre va a pasar en la química y en la física y en cualquier parte que tú te encuentres. Siempre se debe mantener la, siempre se debe mantener la sustancia, ¿vale? Entonces, eso es lo importante aquí para nosotros, tenlo en cuenta siempre, de que todo debe estar balanceado y ese es el aspecto principal y debe ser el primer paso que tú debas tener en cuenta para realizar un ejercicio estequiométrico o donde se impliquen cálculos estequiométricos, ¿vale? Ya. Ok. Este, y esto aquí ya, vamos a ver la parte de ecuaciones químicas, es súper rápido. Como te dije, las reacciones químicas, reacciones, nosotros como químicos, como ingenieros, como lo que sea, lo representamos mediante ecuaciones químicas. Entonces, aquí tú puedes ver, por ejemplo, una ecuación química que es subíndice A. Bueno, aquí tenemos una letra A minúscula, una letra A mayúscula. Vemos aquí, en este caso, una letra B minúscula, una letra B mayúscula, C mayúscula, D minúscula y D mayúscula. Bueno, en primer lugar, esta parte que está acá antes de la flecha, aquí vemos que hay una flecha, se llaman reactivos, ¿ya? Y son todas las sustancias bases de las cuales yo voy a partir para llegar a mi objetivo, a la síntesis de lo que yo sé que está haciendo. Entonces, los reactivos siempre van a ser los precursores y los productos va a ser el resultado, es decir, a lo que yo quiero llegar. Ya puede ser productos o puede ser producto también, no hay ningún problema, pero eso es lo que yo quiero tener en cuenta. Ahora, ¿qué significa A? En la A, las letras mayúsculas.
Estas letras mayúsculas vienen a ser las moléculas, ¿vale? Las moléculas de lo que tenemos. Es decir, A puede ser hidrógeno, puede ser nitrógeno gaseoso, puede ser oxígeno gaseoso, puede ser CO2, puede ser lo que sea. Carbonato de calcio, pergamanato de potasio, lo que sea. Van a ser moléculas, ¿ya? Y para esto debes tener muy en cuenta la parte de nomenclatura química. Es súper importante, sobre todo nomenclatura inorgánica. Si tengo esto, por ejemplo, ¿ya? ¿Esto qué es? Pergamanato de potasio, por ejemplo. Entonces debo tenerlo yo muy en claro, esta parte de nomenclatura química. Ya, aquí tengo una M por si acaso. Ya. Entonces debo tenerlo en cuenta. Ahora, estas letritas o estas en mayúscula son invariables. Es decir, en el proceso de balanceo yo no las voy a cambiar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como tú puedes ver, por ejemplo, yo esto le puedo poner aquí H2O. Puedo ponerle aquí nitrógeno gaseoso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene a ser las moléculas. Esto viene a ser las letras mayúsculas. Yo no puedo cambiarlo. Es decir, no puedo cambiar los números que estén aquí, ¿vale? Estos números chiquitos que están aquí, como este de acá, este de acá no lo puedo cambiar. Porque, como tal, la molécula está representada de esta forma porque es una molécula invariante. Es decir, es la naturaleza intrínseca de esa sustancia. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, le cambio porque pienso que se puede balancear así, y ahora le pongo, por ejemplo, en vez de un 2 le pongo un 3 y así se balancea la ecuación, ya está mal. Ya está mal, porque esto es un ionio y esto no tiene nada que ver con, en este caso, con el H2O. Entonces, estos números chiquitos no los cambias nunca. Tenlo en cuenta. No los cambias, eh, ni los tomas en cuenta para, o sea, los tienes que tomar en cuenta para hacer el cálculo, pero no los cambias. Ya, eso es lo que tú debes tener en tu mente. Entonces, las letras mayúsculas son las moléculas. Aquí de hecho te dicen. ¿Ya? ¿Ok? Y las letras minúsculas, dime. No, no, sí, sabes. Y las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos. Es decir, son números que van a ir multiplicados a la molécula. Ya vamos a ver de esa parte después. Entonces, estos tú sí los puedes cambiar. Siempre y cuando tú los cambies o la forma en que tú los arregles, te balancee la ecuación. ¿Ya? Entonces, esto tú sí lo puedes cambiar a tu gusto sin balancea la ecuación. Por ejemplo, ¿alguna pregunta con esto? Entonces, el A, No, no, el por momento B, no. el C y el D son variables. Tú los puedes cambiar de esta forma que te balancee. Si es más grande, no lo cambias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso arde y reacciona con el oxígeno del aire para formar agua. Esto viene a ser hidrógeno gaseoso, H2. Oxígeno del aire. Cuando hablamos de oxígeno del aire, tú debes entender de que no estamos hablando de oxígeno como tal, o el átomo de oxígeno, sino que hablamos de oxígeno del aire como oxígeno gaseoso, oxígeno bimolecular, ¿vale? Cada vez que te digan a ti nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, no, perdón, sí, cloro gaseoso, lo que sea, estamos hablando de este tipo de moléculas, ¿vale? De hidrógeno gaseoso, también hablamos de este tipo de moléculas, ¿ya? O te dicen del aire o cosas así, tú asume que te están diciendo eso. A menos que te digan específicamente, de forma explícita, es oxígeno unimolecular, ahí sí, tú tomas esto. Pero si no, asúmelo como bimolecular. Entonces aquí te dice, el hidrógeno gaseoso, viene a ser H2, reacciona con el oxígeno del aire, que es O2, para formar agua. Entonces, esto que está acá es una ecuación química. En este caso, ¿cuál viene a ser A pequeño? Si te das cuenta, A pequeño viene a ser Entonces, el A grande, viene a ser el H2. Y así, aquí el B pequeño viene a ser, en este caso, uno, aunque no no hay. lo veas, uno, No, uno. uno. Esto creo que es algebraico. Si no se ve, está el uno. Y obviamente la B grande viene a ser el oxígeno gaseoso. Bueno, y así también para él. En este caso, si te das cuenta, mira, no hay D, solamente hay C. Entonces el C pequeño viene a ser el 2 y el H2O viene a ser la molécula de agua. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, esta ecuación ya está balanceada. Ya la puse balanceada desde el principio. ¿Ya? Y quiero que te des cuenta que yo me refiero con balanceado.
¿Cuántos hidrógenos tenemos del lado de los reactivos, Dos. Gabriel? O sea, Ok, sí, diría, dime. sí, diría dos. Ok, tú dirías dos. Ok, ¿cuántos hidrógenos tenemos? La pregunta es, puede ser un poquito confuso. Si yo te había dicho cuántas moléculas de hidrógeno gaseoso tenemos, ahí sí tú me respondes dos. Yo te pregunté cuántos hidrógenos tenemos. Recuerda que moléculas de hidrógeno te refieres a molécula como tal, esto, la unión de los dos hidrógenos, que simplemente ¿qué es? El H2. Si algo no me entiendes, me avisas. Esto es una molécula. Molécula. Es la unión de varios átomos, ¿vale? Mm, Y yo te pregunté cuántos hidrógenos tenemos. Entonces, en una molécula, en una molécula de hidrógeno gaseoso, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? En una sola molécula. dos. Dos Dos. átomos. Ok. Entonces, ya te das cuenta que yo tengo dos hidrógenos. Esto se llama subíndice, por si acaso no lo puse. Se llama subíndice, si quieres anotarlo. Entonces, a ti, el subíndice indica cuántos átomos de ese elemento tienes en una molécula. Entonces, en este caso, el hidrógeno gaseoso, la molécula tiene dos átomos de hidrógeno. Ahora, si yo veo cuántas moléculas tengo aquí, Ahí sale dos. entonces si tengo dos moléculas de hidrógeno gaseoso y por cada molécula de hidrógeno gaseoso tengo dos átomos de hidrógeno, ¿cuántos tengo entonces en total? Cuatro. Cuatro. Exactamente. Entonces, ¿cuántos hidrógenos yo tengo en la parte de los reactivos? Cuatro. ¿Te das cuenta? Pues ahora sí tengo cuatro átomos de hidrógeno. En la parte del oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Átomos. Dos. Exactamente. Por aquí como tengo uno, uno por dos me da dos. Entonces tengo dos oxígenos. En la parte de los activos. Ahora, en la parte de los productos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Mira, dos por dos. ¿Cuánto me da? Cuatro. Sale cuatro. Exactamente. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? Solo uno. Dos. No. Este Ah, está coeficiente bueno. multiplica todo. Entonces va a ser Sí, dos entonces por dos. uno es dos. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, mira, en reactivos tengo cuatro hidrógenos, dos oxígenos, y en productos tengo cuatro hidrógenos y dos oxígenos. Se dice que la ecuación está balanceada, ¿vale? Cuando tienes la misma cantidad de átomos a ambos lados, la ecuación está balanceada. ¿Alguna pregunta con esto? Por el momento no. Ya. Entonces, como resumen de esta parte de acá, ¿puedo borrar esto de acá? ¿O me avisas? Sí, sí. Sí, sí, Como lo tengo resumen anotado. de, como resumen de esta parte de acá, lo que tú vas a hacer es multiplicar el coeficiente estequiométrico por el subíndice. Y eso a ti te va a decir cuántos átomos de X elemento tienes en esta parte. ¿Me cachas? Entonces, si por ejemplo él aquí tiene X, él aquí tiene Y, él aquí tiene Z, aquí tiene W, entonces, ¿qué debes hacer tú? Multiplicar A por X, entonces tendrías qué cosa? AX elementos veces de A, por ejemplo. BY de B. Z, aquí es la multiplicación de estos acá. Como acá, 2 por 2 tienes 4. Uno por 2 tienes 2. 2 por 2 tienes 4. Y 2 por uno tienes 2. Eso es lo que tú vas a hacer siempre para ir haciendo los cálculos. No importa si, por ejemplo, la molécula es así. Ya, por ejemplo, tienes aquí un carbonato de calcio. Me invento. Y aquí tienes un 3. Lo estoy inventando. Entonces, ¿cuántos átomos de calcio tienes? 3 por uno. Tengo 3 átomos de calcio. 3 por, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Ah, solo uno. Aquí tengo un subíndice, uno. Tengo 3. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 3, porque es Tres. 3 por uno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? Nueve. Exactamente 9. 9 de oxígeno. Entonces, en una molécula de carbonato de calcio, en una reacción química que me estoy inventando, tengo 3 átomos de calcio, 3 átomos de carbono y 9 átomos de oxígeno. ¿Vale? Entonces, esa es la idea que yo creo que tú te lleves a la mente. ¿Todo correcto? Y en el caso que no estén balanceadas, el procedimiento sería
Perdón, ¿me dices? Si acaso que no estén balanceadas, o sea, el procedimiento, cómo sería. Ok, tienes varios procedimientos. La verdad que no los puse porque no me iba a dar el tiempo, pero vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Ya. Eh, te voy a adelantar. Tienes varios procedimientos. Lo más fácil es hacer, no sé si igual al final seguimos con clases o no, pero si no, no hay ningún problema. Método del tanteo, para que lo puedas anotar, que para mí es el más sencillo cuando las ecuaciones son relativamente cortas. Tienes el método algebraico, que la verdad que no lo recuerdo mucho porque es Bluetooth, ¿vale? Y tienes otros métodos, que por ejemplo es redox, método redox. Y después tienes otros métodos que se llama ion electrón, este que está acá. Sinceramente, más complicado es este es mucho, este es el que es muy complicado, ¿vale? El tanteo lo podemos hacer, el algebraico lo podemos hacer, tener bases de qué es reducción, qué es oxidación y todo esto. Y sobre todo tener bien las valencias bien en cuenta. Pero esto acá lo podemos hacer sin ningún problema si es que no es el tiempo hoy día, ya podemos hablar de esto. Pero te recomiendo investigarlo, ¿ya? Si seguimos con clases, pues obviamente podemos preparar una clase solamente de esto, ¿ya? Pero estos son los más fáciles, son los más sencillos, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver un poquito sobre esto, vamos a hablar un ratito sobre balanceo. Como te dije, los átomos no se crean ni se destruyen en cualquier reacción, es decir, se van a conservar. Que cambie la forma de la molécula es totalmente diferente, eso no tiene nada que ver, pero no se van a crear ni se van a destruir. La materia no sale de la nada. Entonces, una ecuación química debe tener un número igual de átomos de cada elemento a cada lado de la flecha. Como te diste cuenta, al lado izquierdo, al lado derecho, debe existir la misma cantidad de átomos para que esté balanceado. En prácticamente todos los casos, una ecuación balanceada deberá tener los coeficientes con los números enteros más pequeños posible. ¿Ya? Una pregunta, ¿para qué carrera estás postulando? ¿Perdón? ¿Para qué carrera estás postulando? Industrial, mecánica y telecomunicaciones, algo así. Ok. No le vas a usar mucho química, sinceramente. ¿Ya? Pero, Para gastar exámenes. claro, sí, pero no le vas a usar casi que nada. Yo le doy clases a los chicos de mecánica industrial en la universidad y no se utilizan. ¿Ya? Pero igual aquí, ¿no? En prácticamente todos los casos. Hay casos, sobre todo cuando ves química general en el primer semestre, que se suele utilizar en vez de, por ejemplo, aquí tienes dos, si te cuenta son números enteros, ¿no? Dos, uno. Hay veces lo que la gente suele hacer es, en este caso, por ejemplo, multiplicar aquí por un medio y aquí también por un medio, por ejemplo. Entonces, un medio por dos es uno, un medio por dos es uno, ¿vale? Eh, y aquí también tendrás que multiplicar, en este caso, por aquí un cuarto. Y hay un medio está aquí y ahí te queda todo balanceado. Hay veces que se lo puede hacer, por eso te dice aquí, en casi todos los casos se balancea con números enteros, ¿ya? Por eso digo, no es para todo, ¿ya? Sobre todo para cuando estamos haciendo cálculos de entalpías o cosas así, ya no se utilizan números enteros, se utilizan números lo más chiquito posible. Pero eso lo vas a ver después, sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Tenemos la siguiente ecuación, ¿vale? Y quiero que tú me ayudes con esto. Tenemos la ecuación de la combustión del metano. Esto es el gas metano. No sé si sabes esto, esto es el gas metano. ¿Ya? Estos son los que están en los gases. ¿Ya? Y esto está en combustión. Aquí te dice combustión, tú tienes que asumir que tienes oxígeno. Está reaccionando. Y lo que genera aquí es dióxido de carbono, por este lado, y agua. ¿Vale? Entonces, aquí sí tengo, no tengo, mira, tengo el A, por acá. Tengo esto que está acá, más y esto que está acá. ¿Lo ves? Listo. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tengo acá? Vamos contando. Solo uno. Tengo uno, ¿verdad? Solo tengo uno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo Dos. dos. Entre dos. Y por el otro lado, en productos, tengo uno de carbono, tres de oxígeno y dos de hidrógeno. Vale, la ecuación no está balanceada, correcto. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Ya. Siempre tú vas a empezar
o vas a empezar por los elementos que menos se repitan a ambos lados de a ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, el carbono se repite una vez en la parte de los reactivos, ¿verdad? Solo tengo una vez, se repite solo una vez, y se repite también una vez a los lados de los productos, ¿vale? El Ah, hidrógeno se repite aquí una vez, se repite aquí una vez, pero por ejemplo el oxígeno se repite aquí una vez, se repite aquí dos veces, se repite aquí tres veces. Entonces, ya por el oxígeno no empezamos. Podemos empezar por el carbono o podemos empezar por el hidrógeno. Es una recomendación, al final tú haces como quieras, pero la recomendación es que tú inicies por el elemento que menos se repita, porque es más fácil. Entonces, mira, ¿qué pasa? Oh, sorpresa, el átomo de carbono y el átomo de carbono están balanceados. Ambos están bien. Vamos a ver el de el hidrógeno. Él tiene cuatro, él tiene dos. Mm, si yo quiero que él, que tenga dos, pase a cuatro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar pues, por dos, ¿verdad? Entonces tengo dos. Ahora sí, tengo dos por dos, cuatro. Es decir, aquí se me está ya igualando. Pero ¿qué pasa? Que ahora que yo tengo dos por uno, ¿cuánto es esto? Dos. ¿Y cuántos átomos tengo acá de oxígeno? dos, ¿Cuántos? Entonces ahora ¿cuántos tengo en total? Si le multiplico aquí. cuatro. Cuatro, ¿sí, no? Ah, y tú te dices, ah, mira, entonces si aquí tengo cuatro ahora, ¿yo por cuánto tengo que multiplicar acá al oxígeno? Para tener también Por cuatro. dos, Exacto. por dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo multiplico 2 al oxígeno y 2 a la molécula de agua, se balancea la ecuación. Entonces, ah, y es por eso que a mí me sirve empezar por los que menos se repiten. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices, me sirve a mí empezar por los que menos se repiten? Porque es más fácil balancearlos entre sí, porque no tengo que estar viendo qué otra molécula tiene ese elemento. ¿Me entiendes? Porque si empiezo, por ejemplo, por el oxígeno, tengo que ver el oxígeno de acá, el oxígeno de acá y el oxígeno de acá. Y que al mismo tiempo las tres estén balanceadas. Pero es más fácil empezar por el que tiene menos, porque no tengo que estar viendo todas las moléculas. Hay reacciones que son muy largas, por ejemplo. Entonces, ahí sirve mucho empezar por reacciones que, en este caso, tengan el menor número de elementos que se repitan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le puse aquí 2 y 2 automáticamente se balancean. No hay ningún problema. Todo está bien. Entonces, tengo 2 tengo 4 y tengo 4 tengo 4 y también tengo 4. La ecuación está balanceada. Y es justamente lo que está acá. Entonces, siempre vas a empezar así, ¿vale? Empiezas por el elemento que menos se repite. ¿Ya? Simple y sencillo. Como te dije, en este caso, justamente salió que los átomos de carbono estaban balanceados. Entonces, eso es como que una ayuda, ya de por sí. Entonces, partimos con ventaja, ¿ya? Igual, si no, pues te toca igual ir tanteando. Por eso se dice tanteo. Tú vas tanteando, ok, le pongo dos acá, le pongo dos acá, y se iguala o no se iguala. O le pongo tres, a la acá le pongo dos, y se me iguala o no se me iguala. Eso, eso depende, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí se dice que la ecuación está balanceada. Tengo aquí 4 y 4 4 4 y uno y uno. Está súper bien. Entonces, estoy en cero prácticamente. Se balanceó. ¿Alguna pregunta con esto? Eso se llama balanceo por tanteo. ¿Vale? Vale. Ok. Por el momento, ninguna pregunta. Ok. Está claro. Si nos sobra tiempo, trataremos de hacer por algebraico. ¿Ya? Con una ecuación pequeña para no hacer mucho. ¿Ya? Pero por el momento yo quiero que tengas esto en cuenta. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta, avanzamos. Esto es súper importante para cualquier cálculo que tú quieras hacer. ¿Ok? Y es más que todo la conversión, ¿no? De moles a partículas, de moles a Sí, sí, gramos. sí lo vi en el video, pero mencionaba eso de los moles y todo. Entonces supongo que debo tener ya, o sea, memorizado las cantidades fijas de algunos elementos, en la masa y Claro, todo. mira, ahorita que estuve revisando los exámenes de la SPOL, eh, sobre todo los 2024, 2023, ahora ya dan en la parte de atrás, dan los pesos moleculares, dan también la tabla periódica. Anteriormente no se daba eso. Entonces, tienes ventaja, o sea, tienes un formulario atrás de esas cosas en tu examen, en tu examen. Entonces no vas a tener que memorizarte como tal eh,
el peso atómico de tal elemento, ¿no? Eso lo vas a ver en tabla periódica. Ya, entonces, eso es lo importante ahí. Lo que tú sí debes memorizarte son los factores de conversión. Eso sí, por ejemplo, un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23, ya sea átomos, ya sea moléculas o ya sea iones. Por ejemplo, ¿ya? O sea, tú tienes que saber eso. Estos son factores de conversión. Eso sí tienes que aprenderlo tú. Eso es lo que no te van a dar. Eh, O sea, las constantes, básicamente. exactamente. O sea, esto, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Número de Átomos, Avogadro. Exactamente. Entonces, eso abogado. tú debes aprendértelo. Entonces, por ejemplo, si tienes partículas y quieres pasar a moles, pues tienes que multiplicar el número de partículas por 6,022 por 10 a la 23 y tienes la cantidad de moles. Eh, perdón, si quieres pasar de moles a partículas, multiplicas. Si quieres pasar de partículas a moles, divides. ¿Vale? Si quieres pasar de masa, es decir, gramos, kilogramos, lo que tú tengas, a moles, tienes que dividir para la masa molar. Ya, por ejemplo, ¿qué es la masa molar del agua? Es más fácil. No sé si esto ya lo has visto. Hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Eso tienes que ver en la tabla periódica. Pesa 1, 1 gramo por mol. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Pesa, si no me equivoco, 16, creo que pesa 16, sí, 16 gramos por mol, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tengo en una molécula de agua? Dos, Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Tú multiplicar por dos, 2. ¿Cuántos átomos tengo de oxígeno en una molécula de agua? todo uno, Entonces, 1 por 2 es 2, ¿verdad? Más 16 por 1, 16. ¿Cuánto pesa esto? es cierto. 18 gramos por Muy mol. Se dice que esto es la masa molar del agua. Entonces, la masa molar del agua son 18 gramos por mol. Es decir, en 18 gramos de agua tienes un mol de sustancia. Entonces, si por ejemplo yo te digo, oye, Gabriel, tengo 3 moles de agua, ¿cuántos gramos vas a tener entonces? Multiplicas por 3. Se da mol con mol. ¿Y cuánto vas a tener? 18 por 3. ¿Cuánto es eso? Eh, 54. 50. Entonces, ¿qué pasa? En 3 moles de agua tienes 54 gramos de agua. Y también al revés. También al revés. O sea, aquí tienes 54 gramos de agua. ¿Vale? También al revés. Voy a borrar todo esto. Ah, tres. Dime, dime. Sí, sí, tres. Por, Vale, tengo los otros. ya. Esto sí lo entiendes, correcto. Ajá. O sea, igual había visto esto parte en el colegio, pero eso fue el año pasado y ahorita estamos viendo más que nada química orgánica. Que no tiene mucho que ver con esto, pero esto es lo que más te van a evaluar en el examen. Ajá, entonces por eso pedí este tema. Vale, chévere. Entonces, bueno, ya sabes esto. Y en volumen, siempre ten en cuenta que un mol de sustancia siempre va a ocupar 22,4 litros de lo que sea. Ya, sí, eso tenlo en cuenta siempre. Ya. Estos son factores de conversión, te lo pongo aquí para que lo tengas en cuenta. Sin andar mucho en el tema que está acá, eh, hablemos un poquito, ¿no? Entonces, esto es lo que está acá. Y bueno, esto también está acá. Entonces, tenemos dos ejercicios pequeños, la verdad, y creo que nos va a dar espacio suficiente para poder hablar sobre esto de acá. Entonces, tú me preguntaste este tema, ¿verdad? Escoja la opción incorrecta. ¿Ya? Entonces, avísame si estamos bien para poder avanzar a esta parte de acá. Eh, Entonces, si te dice, escoja la opción incorrecta eh, en función de los coeficientes de la ecuación, los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. Aquí no sé por qué siempre se me cambia, aquí es química. Ya. Entonces, tienes aquí, mira, obviamente la reacción del agua, ¿vale? Tengo aquí, en este caso, vale, aquí tengo la ecuación del agua que tenemos acá. Y primero hay que ver si está balanceada, primerito. Siempre tienes que ver eso. 2 por 2 es 4. ¿Te das cuenta? Aquí tengo 1 por 2 es 2. Tengo aquí 2 por 2 es 4 y 2 sí, por 1 es 2. Está balanceada, correcto. Hay veces que te ponen mal balanceada o a veces ni siquiera te la ponen balanceada. Ten cuidado con eso. Primero tienes que balancearla. Siempre tienes que balancearla. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto es estequiometría. Gabriel, correcto, se me olvidó tu nombre. sí. Ya, eso es, estequiometría siempre va a ser esto de conservación de masa. Tenlo siempre en cuenta. Te dice, se producen 2 moles de H2O por cada 2 moles de H2.
Aquí lo único que tú tienes que ver es que haga match los coeficientes estequiométricos. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Mira, esta es una reacción, por ejemplo, aquí está clarito, por cada 2 moles de él, que aquí te está diciendo, él es el que te indica, por cada 2 moles de lo que sea, se están produciendo ¿qué cosa? 2 moles de agua. Agua. Entonces ahí dice que eso está bien, correcto. Por ejemplo, si yo quiero hablar con acá, por cada mol de oxígeno se producen 2 moles de agua, ¿vale? Está excelentemente bien, no hay ningún problema. Entonces, por cada mol de oxígeno produzco 2 moles de agua. Yo también, ¿qué puedo decir al revés? Eh, por ejemplo, esto es yendo de este lado a este lado, ¿no? De reactivos a productos, aquí yo estoy diciendo que para producir esto tengo que consumir esto. Pero también puedo poner, ¿no? Se consumen 2 moles de este, por ejemplo, por cada mol de él. Es decir, mira, por cada 2 moles de hidrógeno, consumo 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Entonces, también está correcto decir, hey, por cada 2 moles de él se consume 1 mol de él. Es correcto también decirlo. ¿Por qué? No, Porque la reacción aquí es, esa es la que, esa es la que está en la D. ajá, exacto. Entonces, esto dice que es una proporción 2-1. Por cada 2 de él, consumo 1 de él, ¿vale? Si aquí yo tuviera 3, se diría que la reacción es 3-1, por ejemplo. Por cada 3 moles de él, consumo 1 de él. En este caso no es así, ¿no? Pero te digo, no importa lo que tengas acá. Si aquí tú tienes X H2 más Y O2, ¿tú qué dices? La reacción es proporción X, Y. Es decir, por cada X moles de H2 se consumen Y moles de O2. Es lo que tú siempre vas a decir. Por eso, en este caso, la D es correcta. Por cada 2 moles de hidrógeno se consume 1 de los moles de oxígeno. Y si te das cuenta, la E es lo mismo de la D, pero parafraseada, le han cambiado el orden. Se consume 1 mol de oxígeno por cada 2 moles de hidrógeno. Entonces, es exactamente lo mismo esto que está acá. Son lo mismo. Entonces, la A está bien. Se producen 2 moles de hidrógeno por cada 2 moles de oxígeno. Entonces, tengo esto, perdón, 2 moles de agua se produce por cada 2 moles de hidrógeno. Está correcto. Se produce 2 moles de agua, aquí tengo dos, por cada 1 de los moles de oxígeno, aquí tengo uno. Está correcto. Eso está bien, eso está bien. Vamos a ver la B. Se produce 1 mol de H2O por cada 2 moles de oxígeno. Está mal. Porque mira los factores. ¿Cuántos moles yo estoy produciendo aquí? Dos Dos. moles. Por cada 1 mol de oxígeno. Entonces, aquí está al revés, aquí están cambiado. Aquí debe ser 2 y aquí debe ser 1. Entonces, se dice que la B es la incorrecta. Entonces, selecciona la B. Ya. ¿Tú sabes cómo es el esquema de examen, por si acaso? Si tienes en cuenta cómo es el examen. El examen No es le, las hojas con las no, preguntas y te dan una cartilla de respuestas. ¿Sabías sí, eso? sí, Vale. sí, sí. Entonces, tú tienes que sombrear en la pregunta 17, por ejemplo. ¿Cuál es? Entonces, es esta de acá. Y la sombreas con lápiz, creo que es HB, no sé, no sé qué lápiz sea. Dos, dos H o dos D que era. Ya, ten en cuenta eso porque si no después el lector no te coge la respuesta. Ten cuidado con eso. Entonces, ¿entendido este ejercicio? Ujú, sí, Ya, y eso siempre va a ser en estoquiometría. Eh, por ejemplo, vamos a hacerte una pregunta con el de acá. Ya, con el que tenemos acá, para que tú me respondas. ¿Está correcto decir, Gabriel, que por cada mol de metano, que es esto que está acá, produzco 1 mol de dióxido de carbono? pues diría que sí. Claro, está bien. Por cada mol de metano, produzco 1 mol de dióxido Perdón. de carbono. ¿Está correcto decir de que para producir 2 moles de agua, lo que está acá, deben consumirse 2 moles de oxígeno? De correcto.
que para producir 2 moles de agua deben consumirse 2 moles de oxígeno. ¿Está bien decir eso? Correcto. Ok, Sí. correcto, está bien, ¿vale? Entonces, es así como tú debes trabajar, solamente con los coeficientes trigonométricos. No necesitas nada más, ¿ya? No, Ok, entonces con esto estamos bien. Entonces decimos que es la B, aquí decimos que es la B, es la incorrecta, y vamos con la de acá. Este ejercicio yo lo planteé. Se dice, mira, la metodología de Haber-Bosch es una técnica empleada para la síntesis del amoníaco. Ya, aquí no te he puesto ninguna ecuación química, ¿vale? Pero aquí te dice, la metodología Haber-Bosch es una técnica empleada para producir la síntesis del amoníaco. Aquí está tu palabra clave, amoníaco. Si yo quiero producir amoníaco, se dice que el amoníaco va a ser el reactivo o el producto. el producto. Exactamente, entonces yo sé que amoníaco es producto. Ahí voy haciendo el resaltado. Esta emplea nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso para la producción del producto. Aquí igual te lo dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus reactivos? Nitrógeno y hidrógeno. Exacto. En condiciones de elevada temperatura y presión. Sin tomar en cuenta estas condiciones, es decir, esto ahorita no le pares bola, esto lo vas a ver después. Te puedo asegurar que se consumen 2 moles de hidrógeno gaseoso por cada uno de los moles de nitrógeno gaseoso. Se producen 2 moles de amoníaco por cada 3 moles de hidrógeno gaseoso. Se produce un mol, eh, se produce un mol, eh, 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 ya, eso está mal. Aquí me equivoqué tipeando. No, aquí está. Se produce un mol de amoníaco por cada 2 moles de nitrógeno gaseoso. Entonces tenemos aquí estas tres opciones. Y lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es, Gabriel? Plantear la ecuación, ¿vale? Lo que Entonces, haría N2 más H2 y al otro lado NH4. ok, tengo aquí N2 más H2, flechita. ¿Y qué produce? Amoníaco que es NH4, si no me equivoco. Ya, aquí, ojito, cuidado. El amoníaco es NH3. 3. Ah, El amonio es NH4. Son cosas diferentes. Amonio es NH4, está bien. Esto es amonio. Pero el amoníaco es NH3. Cuidado con eso, son cosas diferentes. Ya. Entonces, aquí tenemos la ecuación. N2, ¿cuál era aquí? H2, NH3. NH3. Entonces, aquí te das cuenta, ¿qué tienes que hacer primero? Ok, ya escribimos la ecuación. Primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso, Gabriel? Analizar los datos y o sea, ver que no se repite y ver lo que ya está balanceado y que no. Vale, entonces hay que balancear, ¿correcto? Ah, Entonces, aquí tengo, ¿cuántos átomos tengo de hidrógeno acá? 2. ¿De hidrógeno acá? Dos. Y dos. Acá tengo uno de nitrógeno y tres de hidrógeno. Evidentemente no está balanceada, entonces hay que balancear. Entonces, aquí, como si te das cuenta, es nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, podemos empezar por cualquiera, porque todas se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, mm, tengo dos, tengo uno. Aquí lo más fácil es ponerle dos, ¿no? Porque aquí tengo uno, mira, si te das cuenta. 2. Le Vale. pongo aquí, Ahí queda 2, el otro queda 6. Y se tiene que poner 3 en el H para que se vea exacto. el Entonces, ¿qué pasa? En ese caso yo digo que la ecuación ya está balanceada. Obviamente son ejercicios muy fáciles eh, para poder hacer. Entonces, aquí la ecuación ya está balanceada. Aquí está balanceada, está todo bien. Y ahora sí. Con eso, yo te pregunto a ti, yo creo que tú me respondas. Se consumen 2 moles de hidrógeno gaseoso por cada uno de los moles de nitrógeno gaseoso. falso. Claro, Falso. no. Aquí esto es falso. ¿Por qué? Porque debería ser. Hidrógenos por cada uno. Vale. Eh, se dice, se producen 2 moles de amoníaco por cada 3 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Está bien o está mal? Está bien.
verdadero. Listo. Veamos, ¿no? 2 moles de amoníaco, tengo aquí 2 moles, por cada 3 moles de hidrógeno gaseoso. Correcto, excelente. Se produce 1 mol de amoníaco por cada 2 moles de nitrógeno gaseoso. Falso, ya de por sí, por cada 2 moles de nitrógeno gaseoso. Aquí ya te das cuenta que, de hecho, la reacción es 1-2. Y aquí está mal. Aquí está diciendo que la reacción es, está diciendo que la reacción aquí es 2-1. A ver, correcto, no, te dice, se produce 1 mol de... Aquí está mal. Aquí está diciendo que la reacción es 2-1. O Me parece claro que no. sea, han invertido, ahí está mal. Entonces, por ejemplo, ahí estamos mal. Entonces, ¿qué podemos aquí nosotros decir? De que, ¿cuál viene a ser la única verdadera? La red. Vale. Entonces, es así como se responde esto. Ahora, esto hubiera estado bien. Esto hubiera estado bien. La C, por ejemplo. Si hubiéramos tenido la reacción contraria. De NH3 a N2 a CD2. Exacto. Creo que aquí era 2, ¿verdad? Aquí era. Entonces se produce, en este caso era, creo que era aquí. Se produce no, 2 moles por cada 2 moles de nitrógeno gaseoso. Bueno, no, no, igual está mal, porque aquí tenemos, aquí está mal tipeado. Entonces, aquí 1 mol. Entonces aquí sería se consume, pero no, está mal, no te preocupes. Pero por si acaso, esta ecuación también la puedes poner así. Ya como son ecuaciones, tú las puedes invertir. Y de hecho, eso también se da. Eso lo tienes que hacer en otras condiciones. A partir del amoníaco obtienes hidrógeno y nitrógeno. Pero son otras ecuaciones. Pero quedémonos con que la B es la correcta, ¿vale? Y es la que se cumple directamente. Ya. ¿Alguna pregunta con esto? No, Ya. Ahora, vamos a complicar un poquito más las cosas para ver cómo estás y creo que con eso podemos terminar. Tomando en cuenta la reacción anterior del amoníaco, calcule cuántos moles de hidrógeno se necesitan para reaccionar completamente si se tienen 4 moles de nitrógeno gaseoso. ¿Cuántos gramos de H2 se necesitan para producir 100 gramos de amoníaco? ¿Cuántos átomos de hidrógeno gaseoso se necesitan para reaccionar completamente si se tienen 5 moles de amoníaco? Entonces, para esto eh, vamos a hacer la primera. No sé si esto ya lo habrás visto, te recuerdes, pero aquí vamos a plantear la ecuación. Teníamos a partir de él, tenemos esto correcto, ¿verdad? Y teníamos los coeficientes acá. Él eran 2, él era 3, ¿verdad? Sí, está bien. 6, 6, está bien, sí. Te dicen cuántos moles de H2, vamos a poner acá. ¿Cuántos moles de H2 se necesitan para reaccionar completamente si se tienen 4 moles de nitrógeno? Entonces te está diciendo que en este caso, ok, tu ecuación está balanceada y te dice, oye, yo aquí a la sustancia le estoy poniendo 4 moles. Entonces tú dices, ¿cuántos yo necesito para que esto reaccione? Es decir, esta es mi ecuación balanceada, esta es la ecuación general de lo que siempre va a pasar. Eso es lo que yo creo que tú tengas en tu mente. Esto siempre va a pasar. Por cada 3 moles de hidrógeno reacciona 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Esa es la idea. Ahora te estoy diciendo, si le estoy poniendo 4 moles de nitrógeno, entonces ¿cuántos moles de hidrógeno yo voy a necesitar? Lo vamos a hacer por dos. Dime. o sea, viendo un poquito más, tendría 8 átomos de nitrógeno en la primera. Por lo que para tener la otra, creo que por ponerlo por 8 lo que me daría 24 de hidrógeno, y como tengo dos, tendría que tener 12. Está bien. 12, sí. Está bien. Lo puedes ver de esa forma, pero si por otro lado, está súper bien, tu análisis está bien. Pero por otro lado, si quieres verlo de otra forma, pues tú dices, mira, por 4 moles de nitrógeno, tú tienes
Por cada 4 moles tú tienes un mol en tu ecuación, ¿verdad? Ese es el mol que tú tienes acá, la ecuación balanceada. Tú dices, ok, tengo esto. Y aquí te dice, ¿no? Por cada mol de nitrógeno, ¿cuántos reaccionan de hidrógeno? Pues, Entonces, ¿qué pasa? Se va este, y te queda 4 por 3 te queda 12. Es exactamente lo mismo que tú hiciste, ¿ya? ¿Vale? Entonces, y es lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tú aquí te das cuenta, Gabriel, ¿no? Tú dices, aquí la reacción aquí, ¿qué es? Es 3-1, ¿no? 3-1. Por cada uno de nitrógeno, se necesitan 3 de hidrógeno. Entonces, si aquí tengo 4, qué debe ser acá? 3 veces ese número, ¿no? Es decir, 12, para que se mantenga la proporción, ¿correcto? mm, Es así como debe trabajarse esto. O lo puedes hacer por esta conversión o lo puedes ver de la forma lógica como tú lo viste. Tú eres libre de aplicar lo que tú quieras. Entonces, esa parte de ahí es súper sencilla. Eh, por ese lado, pues estamos bien, es la proporción. Entonces, con eso de acá, déjame ir acá. ¿Entendiste la A? Disculpa que te... ¿Entendiste esta de acá? eh, no tanto. A ver, ¿qué no entendiste? Porque tú me dijiste tu lógica y está súper bien. ¿Qué no entendiste? Esa ahí sí, esa está súper bien. Pero la segunda, la otra que puse, no. No lo tengo tan bien claro con la parte de los gramos. Ok, no, no, es que ya vamos a hablar de eso. Yo hablaba de la A, si la entendiste. Ah, no, la sí, sí, sí. Sí, entendí. Vale, entonces mira, vamos con esta. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para producir 100 gramos de este de acá? Volvemos a la ecuación, es 3H2 más N2 es igual a 2NH3, ¿verdad? Ahí estamos. Aquí dice, ¿cuántos gramos de H2 se necesitan para producir 100 gramos de NH3? Vamos a ver esto, mira. Vamos a ir, aquí nosotros nos está dando esta información. A partir, mira, nos está diciendo, oye, ¿cuánto tú necesitas de esto en gramos? Perdón, en gramos, ¿no? X gramos. A partir de él, es decir, vamos nosotros de atrás hacia, de adelante hacia atrás. Entonces, él me dice, oye, yo aquí saqué 100 gramos. Es sencillo. Vamos a verlo porque es súper sencillo. Entonces, ¿cuál es la metodología? Primero, vas a poner la cantidad de gramos del producto. ¿Cuántos gramos tengo de NH3? Tengo 100. Entonces te está diciendo, oye, tú tienes 100 gramos de NH3. Ahora, aquí lo que tú vas a hacer en primer lugar es lo siguiente. Déjame ponerlo en el pencil. Vas a multiplicar esto y tú dices, mira, primero tienes que tener aquí en cuenta de que aquí que estás trabajando moles, moles y moles, correcto. Entonces, estos 100 gramos de NH3, yo no lo puedo trabajar en gramos, tengo que pasarlo a moles. Porque, ¿qué pasa con todos estos? Aquí tengo 3 moles de H2, tengo un mol de N2, tengo 2 moles de NH. Entonces, lo primero es aquí. Si tienes en una unidad diferente, pasar a moles. Lo Claro, primero. porque cada uno tiene una medida distinta. Claro, entonces aquí tengo que pasar a moles para que tenga la misma medida todo. Por eso es que te di esta diapositiva, ¿no? Esta de acá. Entonces, primero, entonces, ¿qué paso? Y para pasar de gramos a moles, Gabriel, ¿qué te dice de acá? Pasar de gramos a moles, ¿qué tienes que hacer tú? Dividir para la Dividirlo gramo. como no. Exacto, por eso te puse esto de acá. Esto sirve. Entonces tengo 100 gramos. Entonces, hagamos el conteo, ¿no? NH3. No sé si tienes el peso molecular el peso atómico del nitrógeno, si lo puedes buscar rapidito. Eso atómico, El hidrógeno vale ah, 1. dice masa atómica 14. 14, ya, listo. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Tengo uno, ¿verdad? Hidrógeno vale 1. ¿Cuántos tengo? Tengo 3. Entonces 14 por 1 es 14, más 3 es 10. Entonces aquí le está diciendo, mira, por cada 17 gramos tú tienes un mol de sustancia. Entonces, mira, primero, ¿no? Entonces, por cada 17 gramos de NH3,
tengo un mol de NH3. Eso es lo que te dice el peso molecular. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Entonces, hasta aquí solamente estamos haciendo la P de conversión. Disculpa que antes tenía una tableta, pero se me dañó. Conversión. Solamente está la parte de conversión. Vamos a la siguiente parte. Ahora sí. ¿Qué pasa? Se van gramos de NH3, se van gramos de NH3 y nos va a quedar en moles de NH3. Listo. Ahora, vamos ahora sí a la parte de la ecuación. ¿Qué te dice la ecuación, Gabriel? Está diciendo, oye, yo quiero que me des H2. Entonces, ¿qué te dice la ecuación? Por cada 2 moles de NH3, ¿cuánto se necesita de H2, Gabriel? Tres. Tres moles. Entonces aquí tú dices, mira, por cada 2 moles de NH3, ¿cuántos moles se necesitan? 3. Entonces, esta sección es viene a ser la parte de la ecuación química, ¿vale? Entonces, ecuación química. Ahora, yo quiero que vuelvas a ver, ¿no? Gabriel? Y ojito con lo que te pide. Aquí le está diciendo, ingeniero, cuidado, ¿en qué unidades me va a salir esto que está acá? ¿En moles o en gramos? Si lo dejo así tal cual está, Eh, Moles por gramo. me va a salir en moles. Porque mira, los gramos aquí, ¿qué pasa con estos gramos? Se simplifican, ¿verdad? Perdón. ¿Qué pasa con estos moles? Se simplifican. ¿Qué me va a quedar aquí? En moles. ¿Pero qué me está diciendo el ejercicio? Ingeniero, deme en gramos. Ten cuidado con eso, porque a veces los ejercicios, ¿qué es lo que hacen? Te ponen la respuesta de lo que te saldría en moles, pero cuidado, te piden gramos. Entonces, como me dice, en gramos, esto que me va a salir acá, yo tengo que volver a convertirlo. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno gaseoso? Viene a ser ¿cuánto? 2 por uno, ¿cuánto es? Dos. Por cada 2 gramos de hidrógeno tengo un mol de sustancia. Entonces, como yo quiero que esté arriba los gramos, yo sé que aquí, ¿qué cosa? Que eh, aquí voy a tener yo que un mol de hidrógeno, ¿cuántos gramos va a tener? Dos gramos. Digo, hay un gramo. 2 gramos de. Gramo. Entonces, Gramo H2, claro. entonces, esto que viene a ser acá, la parte de otra vez conver, Digo, por eso te lo puse con diferentes colores, para que lo veas bien claro. Entonces, la primera etapa era, primero convertamos todo a moles. Segundo, utilicemos la ecuación con la información que me da la ecuación. Y tercero, lo que me sale ya de eso, hagamos otra vez la conversión. Entonces, ya con eso, esto se va con esto, ¿te das cuenta? Esto se va con esto y esto se va con esto. ¿En qué unidades me va a quedar la respuesta? Lo que te dije, ¿no? en gramos. Gramos de H2. Correcto, súper bien. Y ahora sí multiplica, ¿no? 17 por 3 por 2, perdón, 100 por 3 y por 2 es 600, ¿verdad? 100 por 3, 300 por 2, esa parte de acá. Dividido para 17 por 2, que es 34. ¿Cuánto me da esto? 600 para 34, ¿cuánto es? No, 17.6. Pues aquí me da 17,6 gramos de Hidrógeno. hidrógeno, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú necesitas, prácticamente. Y necesitas tú 17,6 gramos de hidrógeno para producir 100 gramos de NH3. Ahora, mira, con esta información, por ejemplo, y yo también te puedo preguntar a ti, Gabriel, con estos 17,6 gramos de hidrógeno, eh, ¿cuántos gramos de nitrógeno yo necesito también? Te lo puedo preguntar sin ningún problema en el examen. Entonces, ahí tú qué dices, lo más fácil en este caso, eh, o sea, tienes que hacer esto mismo que está acá, este mismo procedimiento que está acá, y esto que está acá. Pero aquí te lo voy a dejar como una pregunta, ¿no? Te lo voy a dejar aquí, bueno, con esta cantidad de gramos, para que tú lo puedas desarrollar, ¿cuánto de nitrógeno también se necesita?
te dejo acá como una pregunta, ¿no? Esto sí nos vale tiempo, pero te dejo ahí, ¿vale? Entonces, ten eso en cuenta, por si acaso, y ya. Ah, pues sí, sería algo decimal, creo. Dime. Pues, sería algo decimal porque tú trabajas en la 14 y nos quedamos Eh, 17,6. exactamente. Porque a la final, recuerda que la masa no se crea ni se destruye, solo se trans. Transforma. Entonces, si tengo 100 gramos de producto, debo tener también a partir de 100 gramos de reactivo. Digo, Entonces, ¿qué van a ser? 100 menos 17,6 es lo que tú necesitas en el examen. Y exactamente es eso. Eso es la respuesta. Muy bien, eres chico super pila. ¿Ya? Entonces, justamente la respuesta es 100 menos diecisiete es punto seis 82,35 gramos de nitrógeno. Vale, está bien. Está muy bien. Y eso es lo que tú tienes. ¿Alguna pregunta con eso? No, sería no. Bueno, ahorita no. Y vamos con la última. ¿Cuántos átomos de... Dime. No, está bien la Sí, pregunta. déjame copiarlo aquí. ¿Cuántos átomos de H2 se necesitan para reaccionar completamente si tienen 5? Ya. Solamente que aquí te está diciendo 4 moles, aquí te dice 5 moles, ¿verdad? Aquí que te dice, dame en átomos lo que tú necesitas. Entonces, primero, ¿no? ¿Cuál era la ecuación? Era 3H2 más N2, ¿verdad? Era igual aquí a 2NH3, ¿verdad? Ujú. Si tú decías, ¿no? Aquí tengo yo, por ejemplo, 5 moles de NH3. Entonces, ¿tú qué dices? Ok, yo tengo aquí, estoy diciendo aquí 5 moles de NH3. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices, no? Por el procedimiento que me enseñó José, o por tu lógica, también lo puedes ver. 5 moles de NH3, haces esto, ¿verdad? Si yo tengo a partir de él, pues, ¿qué tengo que hacer? Por cada 5 moles de él, así que por cada, en este caso, 2 moles de NH3, ¿cuántos necesito yo de hidrógeno? Pues, 3 acá. Entonces, ¿qué te pasa? 5 por 3 es 15, y 2 para 2, ¿cuánto es? 7,5 7,5 moles de hidrógeno. hidrógeno. Entonces, ahora te dice átomos. Aquí tengo en moles. ¿Cuál es el factor de conversión de moles a átomos? Vienes a la diapositiva y dices, Pues 6,2. Pues deja la exacto, 23. exacto. Aquí te dice, ¿no? De moles a átomos tienes que multiplicar exactamente eso. Entonces, 7,5 moles de H2. Yo sé que en un mol de H2, ¿cuántos átomos tengo? Sería 7 sería 7,5. Sería, ah, no, no me preocupes, 6 puntos. Ah, 6 puntos. Ya, aquí ten cuidado, te dice cuatro átomos. punto cincuenta y uno por 10 a la 24. Ya, vamos a quedar con tu respuesta ahora. Aquí te dice átomos. Ten cuidado con esto. Esto viene a ser el número de moléculas de H2. Así estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ajá, En una molécula de H2, ¿cuántos átomos de... Bueno, aquí sería de H. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2. Ahí está bien. ¿Me entendiste? Si, si yo te hubiera preguntado cuántas moléculas de H2 se necesitan, ahí está bien. Hasta aquí estaría bien. Pero como te pregunté por átomos, ¿qué debes hacer? Esto que está acá. Hasta aquí te dan moléculas, todo. Moléculas. Pero como te estoy preguntando por átomos, ¿qué tienes que hacer tú? Añadirle esto. Entonces, ¿tu respuesta es la misma o cambia?
¿Qué cambiaría? Serías todo esto por 2, Ajá, te queda aquí, te queda que acá. no, 9.030 por 10 a la 24. Ok. Por 10 a la 24 átomos de, Ah, hidrógeno. bueno, aquí está, átomo de hidrógeno. Hidrógeno, no hidrógeno gaseoso. Vale, entonces, entendiste aquí la cascarita, ¿no? La cascarita de aquí era esto. Aquí me equivoqué, ¿vale? Aquí era de hidrógeno normal. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con esto de ser muy mecánico, porque te puede decir cuántos átomos de hidrógeno, pero si yo te ponía cuántas moléculas de hidrógeno gaseoso, ahí sí está correcto lo que me dijiste al principio. Pero ten en cuenta que aquí te dice átomos, ¿vale? Entonces, Ya. eso sería todo. No sé, ¿qué te parece? ¿Entendiste todo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Si no, pues avísame por favor el tema para mañana, si seguimos o vamos con otros temas de estiquiometría, para yo ir Sí, haciendo eso diapositivas. tengo que ponerme a ver más temas del examen de química, porque ahorita estoy más que nada enfocado por matemáticas, porque es lo que Vale, es. yo te Matemáticas, entiendo. Entonces, me avisas, ¿vale? Y ya. ya, Listo, Gabriel, cuídate mucho. Nos vemos mañana. momento complicado.